Enseguida vamos a volver sobre el debate sobre la búsqueda de trabajo y la pobreza, pero quiero antes contarles algo que a nosotros nos preocupó, ¿sí?, desde hoy temprano. El fiscal Fernando Cartaseña es un fiscal de la ciudad de La Plata, un fiscal especializado en temas de trata y de pedofilia. Lo conozco bien porque desde los tiempos en que La Plata era un paraíso de prostíbulos, yo trabajé algunas notas sobre algunas cosas aberrantes que se veían en La Plata, tales como que había un prostíbulo en la esquina de la comisaría de la mujer, ¿sí? Y el fiscal Cartaseña fue el único que se tomó en serio la cuestión de que había que ir terminando con los prostíbulos disfrazados de cabarets, cantidad que había en la ciudad de La Plata, ¿sí? Lo que pasa es que el fiscal este fin de semana tuvo un fin de semana inquietante. Primero porque le empezaron a llegar amenazas comparándolo con Nisman. Una que decía, este es el próximo Nisman, ¿sí? Amenaza, bueno, cada fiscal debe tener un galpón lleno en su casa. Después le llega otra vinculada a la causa de los sobres de la Regional La Plata. Ustedes saben, yo esa causa se las conté bastante en detalle, la venimos siguiendo y analizando en tercera posición. Cada comisaría mandaba plata a la Regional La Plata, hubo varios comisarios detenidos. Eso se comprobaba el famoso mito conurbano de que las comisarías recaudan plata negra y la suben para sus jefes. Ninguno de los comisarios quedó preso por esa causa. ¿Sí? También insistimos mucho con eso aquí, con Esteban Trebuch, pero le quiero preguntar a Guadalupe Sabugal que me cuente el final de la historia. ¿Qué fue lo que le pasó al fiscal Cartaseña este fin de semana, además de las amenazas? Guadalupe, buenas noches. Buenas noches, Rolando. Al fiscal Cartaseña lo que le pasó nada más y nada menos es que lo golpearon, lo amenazaron de muerte y le dijeron concretamente, te va a pasar lo mismo que a Nisman. No solamente eso, sino que además le dieron señales claras, verbales, de que conocían cada uno de los movimientos de sus hijos. El fiscal Cartaseña, estamos hablando para dimensionar la profundidad de la gravedad institucional. Conozca al próximo Nisman, eso es lo que le mandaban. Exacto. Conozca al próximo Nisman, el de arriba, el fiscal fallecido de la titular de la ex Ufiamia, y abajo Cartaseña. Bueno, estamos hablando de un fiscal de la provincia de Buenos Aires que hoy tiene fractura de cráneo, además de múltiples golpes. Ah, paliza le dieron. Paliza. Y eso es mucho más concreto que frases como te metiste con los barra bravas, te metiste con los prostíbulos, ahora con nosotros no te vas a meter. Le pegaron con una cachiporra. A ver, Guadalupe, te voy a interrumpir un poco porque lo tengo en línea justamente el fiscal Fernando Cartaseña. Doctor Cartaseña, Graña le habla. Buenas noches, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, contame primero cómo estás. Bien, bien. Tanto camino recorrido nosotros, ¿eh? Sí. Desde el principio de mi trabajo. Sí. Contame cómo fue que te pegaron, porque tengo entendido, salió en los cables, que te pegaron tipos disfrazados de policías con uniformes viejos de la policía bonaerense. Sí, yo estaba, terminé el turno anoche. Estaba de turno y salí a ver un hecho que me habían convocado. Como era ya, se acercaron las 6 de la mañana, seguí derecho para ir a la fiscalía, no el camino habitual ni nada, por eso me lo preguntaron hoy, y no es el camino que hago siempre, y paré para mandar un mensaje diciendo los apellidos de las personas que tenía prendidas para esa mañana. Y mientras estaba mandando el mensaje, me abrieron la puerta y me bajaron de... O sea que ¿vos pensás que te estaban siguiendo o te estaban siguiendo, no te estaban esperando en un lugar habitual? No es un lugar por el que yo pase, no es un lugar en el que paro, y no paro nunca yo. En el trayecto no paro nunca. ¿Con qué te pegaron, si se puede saber? Con una de esas, son viejas, es como una cachiporra extensible de metal que tiene una bola en la punta, parecen las antenas de los autos, pero gruesas de metal. Que traban en la punta, y con eso me pegaron en la cabeza y en las piernas. Porque yo me tapaba la cabeza, entonces para que me tapara me pegaban en las piernas. ¿Te dejaron fractura de cráneo, es así? Una fisura tengo. Fisura. Ajá. Sí. Tengo que mañana hacer unos estudios a ver cómo evoluciona, para ver si está todo bien. ¿A qué lo atribuís? Porque las amenazas figura que alguna alusión a la causa de los sobres de la recaudación de la policía bonaerense. ¿Vos tenés algo que ver con esa causa? Porque hasta yo sabía la tenía otro fiscal. Martín hizo un desprendimiento de la causa
que es respecto de la relación que tendrían ciertos abogados con algunos excomisarios en el tema Caranchos, el tema de los delitos culposos. No entiendo, si podés darnos, hasta donde puedas darnos detalles, ¿qué tienen que ver los Caranchos con lo de la recabación de la bonaerense? Yo no la recibí la causa todavía, así que no sé muy bien. Sé que son intervenciones telefónicas en donde él habría comprobado que los comisarios cobrarían dinero por recomendar o entregar casos a los abogados, o los abogados estar parados frente a las comisarías y seguir a los patrulleros cuando van a los delitos. Depende de qué tipo de carancho sea. O sea, ese sería un esquema, a ver si lo puedo traducir un poco para la gente, sería un esquema de connivencia entre las comisarías y los accidentes viales. Claro, que como son un montón, es muy difícil de controlar eso, y ellos se acercan en el momento del accidente y ofrecen sus servicios, o son recomendados por los mismos policías. Esto existe desde hace muchísimo tiempo. Hay una película y existe hace muchísimo tiempo que uno lo conoce el tema, pero no... Nunca se había demostrado la conexión policial. Claro, nunca se han hecho intervenciones telefónicas que hablar sobre esto, y eso es lo que dice el doctor Martini que me envió. Lo recibí, salgo a hacer eso, y lo primero que me dijeron fue lo que vos decías recién. Aquí terminaste con un tema, terminaste con otro tema, vos te crees que terminaste con los barras, bueno, terminaste con todo eso, pero con esto no vas a poder. Recordemos que el doctor Cartaseña tuvo la famosa causa Barras del Club Estudiantes de La Plata. Doctor, los jefes policiales acusados en la causa Carancho aparentemente son otros del Sobregate. ¿Qué información maneja al respecto? Sí, por lo que me dijeron, la misma que ustedes, porque yo no tuve todavía acceso a la causa. Yo, lamentablemente no tuve acceso, porque si no yo estaría ventilando exactamente el contenido. El tema es que esos jefes policiales están en funciones ahora, doctor. La mejor manera de proteger mi situación y de mostrarle a la gente la transparencia con la que se debe trabajar es hacer público lo que se escucha. ¿Sí? Fiscal... Si es legal y va a ser utilizado legalmente, hay que hacerlo público cuando a uno le puede costar algo eso. Fiscal, le quiero que escuche esto. Es un audio del procurador Julio Contegrant que aludió al atentado que usted recibió. Contacto con él para transmitirle nuestra solidaridad. Está a cargo de la investigación la fiscal de la UFI 1, Ana Medina. Y lo que tenemos por ahora es eso, son amenazas con volantes que arrojaron en la casa y en la fiscalía. No tenemos más información que esta. Él se encuentra bien físicamente, está en condiciones, sí, por supuesto, de una gravedad inmensa. Ha tomado intervención la policía de la provincia, la comisaría de La Plata, y hemos empezado las investigaciones. Por el momento, la tranquilidad de que él está bien y la preocupación inmensa de una agresión de enorme gravedad institucional. Enorme gravedad institucional, dice el procurador Julio Contegrant. ¿Alguna vez te había pasado algo así, Fernando? No, directamente contra mí no. Habían atacado mi auto 2 veces, que tuve destrucción, pero no, contra mí directamente no. Me habían amenazado telefónicamente. Eso todos los fiscales nos pasa. Y aquí lo que asombra es la escalada, porque primero vienen los panfletos en el laburo, después en tu casa y después te pegan. Fue al revés, fue al revés. Ah. Primero me pegaron. Y cuando vieron que yo no, me parece que cuando vieron que yo no reaccioné hablando, no sabía nada, no hice público nada, empezó la escalada de panfletos. Panfletos en mi casa, después panfletos en mi trabajo, y después el ingreso a mi casa, que fue lo que terminó de saturar la situación. Ingresaron al fondo de mi casa. Fiscal, le agradecemos mucho el contacto. No, al contrario, te agradezco yo, y como siempre, nos conocemos hace muchísimo tiempo y he siempre obtenido apoyo. Creo que hemos cerrado algunos prostíbulos juntos, por eso. Por eso, he recibido siempre apoyo tuyo y en los peores momentos. Te agradezco muchísimo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. A ver, ¿por qué el fiscal dice esto? Porque en una época, en un programa que se llamaba GPS, yo descubrí que La Plata era una ciudad plagada de prostíbulos, ¿sí? Es más, hice un informe en el cual la brigada de moralidad que dependía de la DDI de La Plata tenía
2 miembros. ¿A cuántos encontramos cobrando coima? A los 2 miembros. O sea, encontramos cobrando coima a toda la brigada de moralidad cobrando coima de un prostíbulo. Este era el nivel de disparate de lo que pasaba en La Plata. El fiscal que le tocó llevar la fiscalía temática a partir de esas denuncias del festival de prostíbulo que había en La Plata, que no veía el intendente, que no, digo, en La Plata estaba el gobernador Scioli, estaba la jefatura de policía ahí, nadie lo veía, había un prostíbulo en la cuadra misma de la comisaría de la mujer, y nadie lo veía, nadie tenía nada para decir. Bueno, el fiscal que terminó cerrando todos esos prostíbulos fue el fiscal Cartaseña. Vos sabés que ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata por ese hecho. Rolando fue declarado ¿Sí? por el Consejo Deliberante a raíz de esa investigación. Pero detengámonos en eso. Los comisarios acusados de formar parte de una organización con abogados caranchos están en funciones. Están en funciones, te lo acaba de decir el doctor Cartaseña. No, perdón. Atente, Pero, atente porque el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, todavía no habló del tema. A ver, están en funciones. Eso que están denunciados. La realidad es esta. Y te voy a contar un caso particular con nombre y apellido. La policía, la misma policía, a veces me pregunta, Odetti, ¿esto es ilegal? ¿Cómo es ilegal? Por ejemplo, recomendar a un abogado. Por ejemplo, cobrar un porcentaje cuando le dan la causa a un abogado. Le digo, la verdad es que sí es ilegal. Ahora, yo en general denuncio cosas más graves que esta, que es secuestrar personas, robar. Claro, por esto ni que despeinarse. Ahora, vos fijate el tema este. Hace 5 años ocurrió esto en Escobar. ¿Qué pasa? Hay un hombre humilde, toda una familia de nacionalidad boliviana, o sea, tenían poco léxico, sí, digamos, judicial, lo levantan, ¿no?, como en pala en la calle y lo matan. La policía fue al otro día al velorio, se llevó a la familia de Francisco Pavia completa a la comisaría del velorio. Los encerraron. Había ahí un cuñado de la familia que le dijo al comisario, ¿por qué los encerraron? Firmar el poder a este abogado. Si no, vamos a nosotros a presentar testigos de que tu padre estaba ebrio y no vas a cobrar el seguro y encima le vas a hacer una causa por el daño al auto. Me llaman a mí por teléfono, digo, eso no puede estar pasando. Me voy a la comisaría, no los dejaban salir. Yo digo, hasta que no salgan, para mí es secuestro de las personas. Salieron. Está la comisaría de Mateu, de Escobar, siendo investigada. Guadalupe, ¿qué datos más tenés de la amenaza cartaseña? De la amenaza cartaseña, los otros datos son que ustedes recién lo escuchábamos al doctor y él hablaba del desprendimiento de la causa de los sobres. Sí, es cierto, es una de las principales hipótesis que se manejan con respecto a las causales de semejante amenaza y también, por supuesto, de una golpiza. Contá con qué hicieron la amenaza. Si ustedes vieron los carteles con cuales le empapelaron al fiscal el garage de adentro de su casa. Entraron al garage de su casa, le envenenaron el perro, desapareció un pato, rompieron la reja, también le empapelaron toda la fiscalía, todo tribunales estuvo empapelado con esos carteles. Cuando hubo gente, hoy, 1 de mayo, no hay nadie en tribunales, es feriado. Cuando el fiscal fue con gente de él a despegar todos los carteles, al rato aparecieron nuevamente todos los carteles pegados, otros carteles en fiscalías. ¿Quién fue? No sabemos. Ahora, ustedes veían que claramente uno de los mensajes mafiosos decía causa Nisman con un recorte de periódico y debajo esto que ustedes ven acá, que pertenece a esta nota que Diario Hoy sacó el 3 de marzo. Causa de los sobres, otro revés para los imputados. Digo, las amenazas no dejan lugar a segundas interpretaciones. Causa de los sobres, causa Nisman. A lo que le están diciendo a Cartaseña es, te va a pasar lo mismo que a Nisman. No te metas con la policía, pero nosotros ahora vamos a volver al tema económico.